Hace tiempo he recibido este kit de fuente de alimentación de Banggood. Funciona bien. Tiene una pantalla LCD de color y puede manejar voltajes de 0 a 60 voltios. Pero he pensado que estaría bien construir mi propia fuente de alimentación para mi taller y también mostrarle cómo construirla. Esta que tengo aquí es una fuente de alimentación con un aspecto vintage y está hecha en casa. La he construido usando una antigua fuente de alimentación que he sacado de un PC que ya no funciona, y eso hace que el proyecto sea muy barato. Usar una fuente nueva no es recomendado, ya que con ese dinero comprarías una fuente de taller ya hecha. Bueno, también usé un convertidor de voltaje, un medidor barato de corriente con una pantalla y algunos componentes más, tal como puedes ver aquí. Por lo tanto, si quieres construir una fuente de alimentación económica, pero con potencia, o tal vez comprar un kit pequeño como este de aquí, este vídeo puede ser que te ayude. Así que, vamos a empezar. Vídeo patrocinado por PCBWay, empresa fabricante de PCB profesionales. Hecho interesante, pide las placas del color que quieras por el mismo precio. Además, obtén el bonus de $5 para tu primera compra. Mis placas tienen un acabado muy profesional y por un precio tan bajo. Sube tus Gerbers, escoge las características y recibe las placas en pocos días. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Si trabajas con cosas de electrónica, seguramente vas a necesitar una fuente de alimentación para tus proyectos. Por lo general, cuando tu proyecto ya está terminado, la fuente de alimentación podría ser una batería, o tal vez un transformador como este, o incluso una pequeña fuente de alimentación como esta de aquí que he usado para mi máquina de CNC. Pero mientras haces pruebas y tienes que cambiar entre valores de voltaje o controlar el límite de corriente, es mejor tener una fuente de alimentación con algunos conectores de banana, voltaje y corriente variables y algún tipo de pantalla que muestre todos los valores, o bien digital o analógico. Eso es exactamente lo que vamos a construir hoy. Lo que necesitamos para este proyecto es una fuente de alimentación de un PC que ya no usamos pero que funcione, y eso hace que el proyecto sea muy barato. La potencia de salida no es tan importante. Mi fuente es de 400 vatios y podría dar hasta 30 amperios de corriente, que es bastante. No puedo imaginarme en qué tipo de proyecto de electrónica básico necesitaría esa cantidad de corriente. Por lo tanto, si tiene una de menor potencia, no pasa nada. Este tipo de fuentes de alimentación ya tienen salidas de voltaje reguladas a 3,3, a 5 y a 12 voltios, que son quizás los valores más comunes en electrónica. Así que eso es algo bueno, pero quiero que mi fuente de alimentación tenga salida variable y también valores de voltaje más altos que solo 12 voltios. Para reducir el voltaje podríamos usar un convertidor de Buck, también llamado convertidor reductor porque reduce el voltaje. Para aumentarlo podríamos usar un convertidor de Boost, también llamado convertidor elevador. Pero existe un módulo perfecto que incluye ambos convertidores en una sola placa. Este es un convertidor de voltaje Step Up, Step Down, de corriente continua que usa los controladores LM2577 y el LM2596 para regular el voltaje. El enlace para este módulo está en la descripción como siempre. Para mantener este proyecto barato y fácil de construir, para mostrar los valores de voltaje y corriente, usaré uno de estos módulos de voltímetro y amperímetro de 7 segmentos, que cuesta alrededor de solo $1. Otra opción sería usar el medidor que construí en un tutorial anterior utilizando el Arduino para medir la corriente. De esta forma también podríamos mostrar la potencia en la pantalla LCD porque tenemos el valor de la corriente y podríamos medir fácilmente el voltaje usando uno de los ADC del Arduino y un divisor de voltaje. Por lo general, todas las fuentes de alimentación para PC tienen una función de seguridad contra cortocircuitos, que desconecta la alimentación cada vez que se produce un cortocircuito. Asegúrate de que tu fuente tenga esa característica. Finalmente, necesitamos una carcasa para la fuente de alimentación, algunos conectores de banana, 2 potenciómetros, interruptores y cables. Muy bien, para hacer mi carcasa he utilizado madera contrachapada, ya que es muy barata. Tienes las dimensiones en un enlace debajo de este vídeo por si deseas construir la misma. Luego la he pintado con un barniz vintage. Si usa una caja de metal, asegúrate de que haya un contacto entre tu caja y la fuente de alimentación para compartir la tierra con el sistema eléctrico. Mi fuente de alimentación tendrá una salida de voltaje variable principal y algunas salidas de valor fijo con las salidas de 3,3, de 5, de 12 y de menos 12 voltios que tiene la fuente de alimentación.
He diseñado y he pegado en la parte frontal de la caja esta etiqueta para darle un aspecto más agradable. Luego he usado estos pequeños conectores de banana para las salidas de valores fijos y algunos conectores más grandes para la parte variable de la fuente de alimentación. He perforado los agujeros y he colocado los conectores. Ahora que tenemos la carcasa, echemos un vistazo al esquema. Mira bien la etiqueta de la fuente de alimentación de tu PC para saber la salida de tensión de cada cable. Muy bien, en mi caso, según mi etiqueta, el amarillo son 12 voltios. El rojo son 5 y el cable naranja es de 3,3 voltios. Lo que tienes que hacer es unir 2 o 3 cables amarillos y conectar los 12 voltios a la entrada del convertidor elevador reductor. Conecta también la tierra y prueba la salida para ver si funciona. Usando estos dos potenciómetros de aquí puedo cambiar el límite de corriente y también la salida de voltaje. Pero quiero usar potenciómetros más grandes, así que para eso, usando un soldador, saco los dos potenciómetros pequeños de la placa. Ahora mido la resistencia de cada uno para usar los mismos valores con los potenciómetros grandes. Los dos potenciómetros son de 10K, así que usaré los mismos valores. He soldado unos cables a mis potenciómetros grandes y el otro extremo de los cables a la placa del convertidor de voltaje. Pruebo la salida una vez más usando el multímetro para saber seguro de que todo va bien. Tal como puedes ver, puedo aumentar o disminuir la salida usando los potenciómetros. Después de eso, conecto el voltímetro y el módulo de amperímetro. Recuerda, la tensión se mide en paralelo y la corriente la vamos a medir en serie. Así que lo que tienes que hacer es utilizar este esquema para conectar el módulo a la fuente de alimentación. Muy bien, ahora nuestra fuente está casi lista. Para acabar las conexiones, suelda otro cable rojo al cable rojo del voltímetro y luego suelda la conexión común a la salida positiva de nuestro convertidor. El otro extremo del cable rojo va a un interruptor y el pin del medio del interruptor va al conector de banana positivo, el conector rojo. Ahora conecta el cable negro de la pantalla a la salida negativa del convertidor y el cable azul de la pantalla al terminal de la banana de salida negativo, el terminal negro. La pantalla también tiene estos dos cables de entrada más finos. Aquí debemos conectar una entrada de 5 voltios para alimentar los componentes electrónicos internos y la luz de la pantalla. Muy bien, de estos dos conecta el cable negro a tierra. Usa siempre tubos termoredáctiles para aislar las conexiones. Para 5 voltios usaré un cable de 5 voltios que la fuente de alimentación ya tiene, en mi caso es el cable rojo. Atornilla el interruptor para habilitar la fuente en el panel frontal y también los dos potenciómetros para corriente y voltaje. El potenciómetro de corriente arriba y el de voltaje abajo. Finalmente, añade los botones de plástico que harán que la fuente sea más guapa. Ahora, para terminar la fuente de alimentación, conecto cada uno de los otros 3,3, 5 y 12 voltios a los cables de los conectores de banana adicionales. Ten cuidado y comparte más cables de tierra a las salidas con más potencia. En mi caso, soldaré algunos cables de tierra más a la salida de 26 o 30 amperios. Lo único que falta ahora es poner un interruptor. Por lo general, toda fuente de alimentación de PC se enciende conectando el cable verde a tierra. Como puedes ver aquí, cuando hago un puente entre estos dos cables, se enciende el ventilador de la fuente. Entonces, todo lo que tienes que hacer es poner un interruptor entre el cable verde y tierra, que es el cable negro. Conectamos este tipo de interruptor y lo añadimos al panel frontal de la caja. Otro interruptor que tiene casi cualquier fuente de alimentación de electrónica es el interruptor de habilitación de salida. Este interruptor te permite primero fijar un valor de voltaje y una vez esté fijo, conéctalo a su circuito. Entonces, añado otro interruptor entre la salida del convertidor de voltaje y los conectores de banana principales. Y ya está, la fuente de alimentación está lista. Solo que finalmente añado un LED a uno de los cables de 5 voltios para indicar cuando esté encendida. Encajo todo dentro de la caja de madera y hago una primera prueba. Muy bien, enciendo la fuente y para la primera prueba voy a conectar una carga a la salida y primero voy a cambiar el valor de voltaje. Ahora para la segunda prueba pongo un valor de voltaje fijo y cambio el límite de corriente. El circuito funciona perfecto. Ten cuidado y lee bien los límites de corriente y voltaje del módulo convertidor.
En mi caso, la corriente máxima de este módulo que puede soportar es de 5 amperios y una tensión máxima de 36 voltios. También mira las características del multímetro y luego recuerda hacer unos agujeros para el ventilador de la fuente para que se enfríe bien. Todos los esquemas usados están en la descripción de este vídeo. El precio es bajo debido a la reutilización de la fuente antigua de segunda mano. Tienes el vídeo del medidor de corriente hecho con Arduino en la descripción del vídeo también. Además, si quieres el kit de fuente de alimentación, encontrarás el enlace de compra en la descripción para este kit. Bueno, espero que hayas disfrutado este tutorial. Si es así, no olvides de hacer clic en el botón de me gusta y también compartir este vídeo con tus amigos. Si tienes alguna pregunta, simplemente déjala en la sección de comentarios abajo o en mi página de preguntas y respuestas. Además, no te olvides de suscribirte y mirar todos mis otros tutoriales. Si consideras ayudar a mis proyectos, revisa mi nueva página de Patreon y ayuda a mi taller que crezca y que tenga otros tutoriales. Si trabajas con voltajes altos, asegúrate siempre bien antes de empezar. Y no te olvides de apagar la fuente siempre cuando no la estés usando. Muy bien, gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos.